Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues espero que las clases pasadas pues estén siendo lo más entendible posible. Yo sé que pues estamos tratando como de entender la cuestión de los conceptos, aún no logrando como esta interacción, pues a lo mejor más real, más natural. Sin embargo, pues estoy haciendo como todo lo que se me viene a la mente para que tengamos como no solamente la cuestión física, es decir, la parte de los apuntes y demás, sino que la cuestión de los videos les ayude como a interactuar entre estas dos partes y además de todo lo que les he dejado en función a los refuerzos, ¿no? Lo que les envío, los videos, los teasers, las recomendaciones, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo, es de mis especialidades. Cuando yo estuve en la Procuraduría General en la parte de delitos sexuales, aprendí muchísimo. Yo creo que fue de los lugares en donde aprendí muchísimo, tanto en la práctica como en la parte teórica. Y también es una manera como muy padre de darte cuenta si es un área en donde tú estás dispuesto a tolerar como todo lo que se vive dentro de las como tal no era una fiscalía, sino más bien era un centro, era el Centro de Atención a Víctimas del Delito Sexual. Sí hay varias áreas, tanto la legal como la psicológica, como la de trabajo social, la médica. Sin embargo, pues es un lugar pequeño. No tenemos, no recibimos o no recibíamos a tantas personas para brindarles como la parte de este apoyo, pero sí teníamos casos como muy peculiares y muy particulares. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los delitos sexuales. ¿Y por qué parece que es como un tema que me genera como esta emoción? Porque es un tema que es el punto crucial para entender la parte de la violencia y para entender la parte de la victimología. Y eso me parece que es un punto bien específico y bien especial, sobre todo para esta materia, sobre todo para su cuatrimestre en el que están y sobre todo por ya toda la información que tenemos con anticipación, ya la parte que leyeron de Marta y demás, los coloca en un lugar en donde la parte de los delitos sexuales ya forman como esta cereza del pastel. Entonces, por eso me emociona tanto. Y bueno, vamos a iniciar hablando de que los delitos sexuales ya tienen una base o una trascendencia desde la parte biológica. Para los que estuvieron conmigo y para los que no, me han escuchado mencionar la famosa estructura de biopsicosocial, que es nuestra estructura en donde nos fundamentamos los seres humanos para formar esta parte de nuestra personalidad y cómo es que este influye de manera tan específica y tan peculiarmente que esa estructura o ese fundamento nos va a permitir posteriormente determinar cuáles son como nuestros rasgos y nuestros patrones de conducta, nuestro temperamento y toda nuestra información en función a la parte de la personalidad. Y eso es bien padre porque es como un porcentaje de toda nuestra persona que se va a ir determinando poco a poco y además sí es un indicio que nos va a permitir identificar a los posibles agresores, ya sea de delitos sexuales o demás. Lo que nos interesa, para regresarnos un poquito como a la parte del tema, lo que nos interesa es esta parte de la víctima y saber qué hace o cuáles son las características de una víctima que ha sufrido o ha estado en un proceso de delito sexual. Para iniciar, tenemos que entender que la sexualidad en México sigue siendo una cuestión de tabú, a pesar de que haya miles ya como de opciones y temas y plataformas y a lo mejor la información ya esté mucho más inmediata, sigue siendo un proceso de tabú y eso lo explica Freud, ¿no? Lo explica Freud en uno de sus tomos que justamente se llama así, el tótem y el tabú. El tótem y el tabú no es más que estos símbolos que representan figuras que están ahí, que son como estatuas, que son
como dioses que están ahí, pero que todo el mundo alaba, pero que nadie se atreve a derrumbar. Justamente es así la parte de la sexualidad. Son estas percepciones y estos prejuicios que nosotros ya traemos introyectados por nuestra formación biopsicosocial y que en algún momento esta cuestión sexual pues se convierte en un tema de muchas variantes, ¿ok? Entonces, los delitos sexuales forman parte de nuestra concepción humana como un complejo de esta cuestión de la agresión. Al inicio, recuerden que yo trataba de diferenciar cuál era la parte de la agresión y cuál era la parte de la violencia. Recuerden que la agresión es esta cosa innata que nosotros tenemos por nuestro desarrollo que nos permite defendernos ante situaciones de amenaza, pero la violencia ya es una cuestión de elección, es decir, yo ya voy a elegir a quién voy a violentar y esa ya es una cuestión dirigida hacia la persona, es decir, ya no es como una defensa, sino es como un acto en donde yo voy a violentar a otra persona por diferentes situaciones y ya lo vimos, ¿no? Que puede ser moral, económica, física, etc. La parte sexual es tan importante y es un eje crucial para entender la victimología y a la víctima, porque la parte del delito sexual es uno de los actos que lleva a la víctima a traspasarla. Es el acto que conjunta no solamente la violencia activa, la violencia pasiva, la violencia física, la psicológica, la moral, la económica, es el combo de la violencia. La violencia sexual y los delitos sexuales son tan intensos y tan hirientes, tan dominantes en la víctima que una persona o una persona que ha sufrido cualquier tipo de delito sexual tiene muchas perforaciones internas, tiene muchas maneras de haberla violentado a un nivel en donde no solamente es como tal el acto sexual, no es la violación, no es solo el abuso, no es el hostigamiento, no es el acoso, sino que es como las balas que cuando entran explotan adentro del cuerpo humano. Así es el delito sexual. Es algo que se introduce en la persona, llámese hombre o mujer, niño o anciano, y cuando ya está dentro de la parte psíquica y mental y física además, porque la violencia sexual es física, explota dentro. Y esa explosión va a traer o va a conllevar obviamente una serie de eventos que posteriormente dejan a la víctima con secuelas y con el famoso llamado estrés postraumático, que es uno de los síntomas que más vamos a encontrar en víctimas de violencia sexual, ¿ok? Entonces, en la parte teórica les delimité como ciertos actos de delitos sexuales que están en nuestro sistema jurídico penal. Lo interesante del sistema jurídico penal es que nos va a dar la parte de los artículos y que además esos artículos son universales. Lo tienen que saber porque al final tiene que ver con la cuestión de su conocimiento. Lo que quiero que hagan en el ejercicio es que ustedes en el apartado donde dice delitos sexuales identifiquen cuáles son los artículos que hablan de violación, de abuso sexual, de incesto, de acoso sexual y que los identifiquen solamente por número. Es decir, que ustedes vean cuáles son las características de esos delitos y punto. ¿Por qué? Porque además es algo que ustedes van a encontrar en un libro, en una cuestión cibernética. Entonces no me interesa que lo analicen, pero sí me interesa que sepan por lo menos cuáles son los artículos que corresponden a cada delito sexual, ¿ok? Entonces, si bien nos definen como esta situación de que la violencia tiene que ver con muchos factores, la violencia sexual tiene que ver con un factor físico. Todos los delitos de violencia sexual traspasan la parte física, es decir, hay un vínculo, hay un contacto con el agresor y el agresor literalmente va a atravesar la parte de la corporalidad. Y recuerden que la parte de la corporalidad es una parte valiosa porque
la cuestión corporal es propia, es lo que es lo que nos da esta parte de la formación, es lo que nos permite estar vinculados, es nuestra, es propia. Entonces, cuando alguien llega y traspasa esa parte de nuestra barrera, de nuestro límite físico, pues entonces es una manera violenta, pasiva y activa. O sea, imaginen que vienen las dos juntas. Entonces, por eso es que es tan intenso y es tan trascendental cuando una persona es violentada a través de esta situación, ¿ok? Voy a irme como lo más rápido posible para que también sea como más dinámico y ya no nos llevemos como tanto tiempo, ¿ok? La violencia sexual, mencionaba uno de los autores que manejo en las hojas que ya les envié, que es esta cuestión de expresar nuestra parte de las satisfacciones sexuales que viene de la cuestión de primitiva, de nuestro famoso ello y de nuestro famoso impulso por la parte de nuestras necesidades básicas, que recuerden que es comer, defecar, dormir, obviamente respirar, y una de ellas es tener como este vínculo sexual. Entonces viene desde esa manifestación primitiva que nos va a permitir manejar o expresar la parte de nuestros deseos, que si lo vamos a hablar desde la parte a lo mejor un poquito más psicológica, se llama líbido. La líbido es nuestro deseo, es el deseo o es este apetito que nosotros tenemos hacia tratar de vincularnos de manera íntima y sexual. No tiene nada que ver con nuestras preferencias, ojo. No importa si yo prefiero tener relaciones con hombres, con mujeres, no importa si mi concepción de género tiene que ver con una cuestión de las alternativas de LGTT, no tiene que ver con eso, tiene que ver solamente con mis impulsos y deseos de querer vincularme con una persona que tenga que ver con este halo sexual y erótico. ¿Ok? O sea, para ir diferenciando, para no como establecer entonces solamente las parejas heterosexuales, no, o sea, imagínense cualquier tipo de variabilidad, lo que quiero es que comprendan solamente que es una cuestión de impulso, es una cuestión de deseo que está dentro de nosotros y que busca vincularse de manera íntima con el otro. ¿Ok? Entonces, como de los principales delitos y de los que ustedes van a encontrar o de los que vamos a trabajar, uno de ellos es la violación. La violación tiene como característica específica la parte de la penetración. ¿Qué quiere decir la penetración? Imagínenlo por favor en hombres y mujeres, ¿eh? No se vayan al error de solamente estoy pensando en la parte de las mujeres. Regresen un poquito a eso porque sé que pues tenemos eso bien aprendido, pero vamos a tratar de imaginarlo desde otra perspectiva. Entonces imaginen violencia o violación en hombres y mujeres y también traten de imaginar el delito, no la escena, sino el delito en niños y en adultos mayores. La violación tiene que ver con la penetración. ¿Y a qué me refiero con penetración? A introducir cualquier tipo de objeto a cualquier cavidad que se considere como posiblemente erótica. Estamos hablando de la vagina, el ano y la boca. ¿Ok? Entonces, toda vez que una persona introduzca ya sea mano, dedo, pene, lengua o cualquier otro artículo punzocortante o cualquiera que ustedes se imaginen que se puede introducir por un orificio humano, tiene que ver con la violación. ¿Por qué? Porque es la introducción. ¿Cuál es este sinónimo o cuál es esta característica específica de la violación? La introducción de un objeto a una cavidad humana que se pueda considerar como erótica. Eso va a ser parte de la violación. Buscan por favor la parte del artículo para que vean cuáles son las especificaciones que ya nos marca el sistema jurídico penal, ¿ok? Y si hay algún tipo como de variación, y la variación va solamente en la parte de la edad y en la parte de las condiciones. Entonces eso ya lo pueden investigar ustedes, no es más para analizar, simplemente son las variaciones que ustedes van a encontrarse en la cuestión legal, ¿ok? El abuso sexual. El abuso sexual se diferencia de la violación porque el abuso sexual solamente se refiere a la parte de los tocamientos. Es este tocamiento que yo tengo como en el metro, por ejemplo, que es por lo general en donde se da, en donde yo no permito o no quiero que otra persona toque mis zonas erógenas, que son senos, glúteos, vagina, pene, puede ser también incluso la boca, en donde yo como no permito, la persona va a tocar por encima de la ropa, por abajo de la ropa, o va a hacer que yo lo toque o la toque.
eso también se considera abuso sexual. Toda vez que a mí me pidan o me obliguen a que yo toque partes erógenas de otra persona, a que yo vea artículos o material, más bien material de índole sexual o pornográfico, que yo haga o comente algún tipo de cuestión sexual erótica, y que además lo combine con esta parte de los tocamientos, es decir, que yo obligue a alguien a ver conmigo películas eróticas o de índole pornográfica, y que además a su vez yo esté tocando algunas partes que se consideran erógenas o que se consideran eróticas, y que yo también le pida a esa persona que tenga algún tipo de conducta sexual, es decir, que haga algún tipo de video, que las famosas nudes se consideran como un tipo de abuso sexual, toda vez que esta persona no tiene la intención de llevar a cabo esta parte, es decir, que yo me sienta obligada u obligado a compartir material que tenga que ver con mi parte corporal a otra persona, porque es una imagen, también se considera como abuso sexual. ¿Ok? Obviamente hay unas variaciones en función a la parte de las edades, que nuevamente eso es lo que quiero que busquen en su sistema jurídico penal, pero la diferencia es que aquí no hay como tal una penetración. Sin embargo, el abuso sexual ya tiene que ver con algo que genera más ansiedad, porque la parte de la violación es como esta agresión y este ataque contra el cuerpo y esta introducción, que en ese momento, cuando hay un proceso de introducción o de violación en la víctima se puede paralizar, se escinde. Recuerden que la escisión para el término con nosotros es esta capacidad que tiene para fragmentarse, para pensar que no es esa persona. Muchas de las víctimas de violación tienden a fragmentarse, a escindirse para tolerar la agresión que están viviendo. Entonces, aquí solamente hay penetración y punto, ¿ok? En el abuso sexual, si notaron, hay variaciones. Me puede tocar, puede pedir que yo lo toque, me puede mostrar películas o material que tenga que ver con pornografía, él puede tocarse y que yo lo esté viendo, o puede pedirme que haga cierto tipo de material visual que tenga que ver con partes eróticas, ¿ok? Hasta ahí esa es la diferencia entre abuso y violación. Vamos a ir con otro que sí está en el sistema jurídico penal, que es la parte del acoso sexual. El acoso sexual, y como bien lo trata Marta, es esta cuestión de mencionarle al otro de manera directa los favores sexuales que yo quiero tener con esa persona. El acoso sexual es bien padre y está bien tipificado en nuestro sistema jurídico penal, porque dice que solamente se considera acoso cuando una persona que está por arriba de la posición jerárquica que tiene o de la cual es en ese momento, va a solicitarle a alguien de menor jerarquía un favor de índole sexual a cambio de una situación de ganancia. Es decir, yo como docente voy a acosar sexualmente a uno de mis alumnos cuando yo le pida que a través de un intercambio sexual le voy a dar el beneficio de tener una calificación, o bien él me va a proporcionar algún regalo o algún obsequio o algo que tenga que ver con un valor específico a través de ese intercambio sexual. El acoso en nuestro sistema jurídico solamente se considera como tal cuando la persona que está denunciando el acoso tiene las pruebas suficientes para que se demuestre que esa persona, además de ser un mando jerárquico mayor, su jefe, el maestro, el director, en este caso a lo mejor pensamos en una situación laboral, mi patrón, mi gerente, el dueño de la empresa, algo que tenga que ver con el nivel jerárquico mayor, me haya dicho a mí de manera directa o me haya dado esa invitación de manera directa y además haya verbalizado como las ganancias que iba a tener, y que haya personas que estén alrededor. ¿Por qué me río, chicos? Porque es ilógico. Porque ahora el acoso, obviamente las personas que tienen y que hacen acoso, por supuesto que no lo van a hacer enfrente de las personas, por supuesto que no van a proporcionar una cuestión
tan verbal y tan directa y tan explícita, porque saben que eso sí está penado. Entonces, por supuesto que yo no me voy a ir por esa línea, y entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrarme de otra cosa. Y esa otra cosa ahorita la vamos a ver porque la estoy dejando al final. Pero el acoso en México solamente se puede procesar de esa manera. Entonces, busquen a lo mejor casos de acoso, y van a ver ustedes cuáles son como las cláusulas que deben de cubrir las personas que denuncian el acoso, y que de repente parece como imposible y hasta un poco chistoso pensar que alguien que te va a acosar te va a brindar además las herramientas para que lo denuncies. Por supuesto que no. Los delincuentes o las personas, los victimarios que utilizan las cuestiones de delitos sexuales, por lo general son personas que tienen una negación o un rechazo a la parte de esta sexualidad libre y sana. Hay una sexualidad enferma en esta persona, y por eso es que está buscando estas maneras de conseguirlo de manera ilícita, y para eso está este libro, ¿no? Nuestro DSM-4, que a ustedes les voy a mandar el DSM-5 porque en realidad es como que el que ya está ahorita actualmente, pero nuestro DSM-5 clasifica a los delitos sexuales como delitos de la identidad sexual. Denme un segundo en lo que encuentro como el apartado. Ok. Es trastornos sexuales y de la identidad sexual, ¿ok? Que es como una de las partes que a mí más me gusta del DSM-4, porque además vienen como esta parte de las parafilias, viene también esta parte del fetichismo, viene también esta parte del frauderismo, del voyeurismo y demás, ¿no? Las disfunciones, y viene una cuestión también del masoquismo, del sadismo y demás, ¿no? Que era como esta parte que en algún momento medio andábamos en clase, no estoy como tan segura de eso, pero sé que en algún momento me preguntaban como que, ¿y cuál era la diferencia de cuando a las personas les gustan ciertas actividades sexuales, y si eso se consideraba como tal un trastorno? La parte de los delitos sexuales que tienen que ver, por ejemplo, con personas que están muertas, la parte de las personas que tiene que ver con cuestiones de niños, la pedofilia, la parte de se me fue la palabra, la zoofilia, la necrofilia, la otra cuestión, la coprofilia, ya con esas. Todas esas que tienen la parte de la finalización de la palabra como filias es porque son consideradas un trastorno. Me decían, ¿cuál es la diferencia, maestra, entre si me gustan prácticas a lo mejor violentas, en donde me amarren, donde me jalen el cabello, donde el famoso viernes de ahorcarrucas? Pues me preguntaban que cuál era la diferencia. Pues la diferencia es que todo lo que tenga que ver con filias es un trastorno, porque la persona no es capaz de llegar a un orgasmo si no tiene ese factor. Es decir, las personas que tienen necrofilia no pueden tener relaciones sexuales con otras personas que estén vivas. Solamente tienen un orgasmo físico sexual cuando tienen relaciones con muertos. Por eso se convierte en filia, chicos, porque ya no hay una interacción con otro objeto, sino yo solamente con objetos inanimados soy capaz de obtener el placer sexual. Cualquier otra variabilidad en eso ya no me satisface. Por eso se convierte en un trastorno, porque yo solamente voy a buscar vínculos e interacción sexual con esos objetos. Todo lo demás ya no me genera placer. Por supuesto que se convierte en una enfermedad, porque tiene que ver con esta fijación, con esta obsesión por el acto sexual solamente a través de esos elementos. Todo lo demás, chicos, todas las variaciones que ustedes me quieran hablar, que si me gusta oler la ropa de mi pareja, que si jugamos a los roles, todo eso tiene que ver con sus acciones, con sus conductas, preferencias, prácticas. Esa es la palabra. Tiene que ver con sus prácticas. Y la práctica es sana cuando la otra persona está de acuerdo, cuando no hay por medio ningún tipo de violencia en donde yo pueda agredir o atacar a la otra persona. Y además, además de estar de acuerdo, no solamente me voy a fijar en esa parte, sino hay otras variaciones, ¿ok?
Y ya para cerrar, vamos a hablar del hostigamiento. El hostigamiento es un acto que no está tipificado en nuestro sistema jurídico penal porque es un acto de percepción. Y es algo bien padre que lo explica Marta porque menciona que la parte del hostigamiento sexual tiene que ver con cómo yo percibo a la persona y cómo percibo como estos estímulos. Mencionaba y estaba yo necia con encontrar con uno de sus compañeros el ejemplo que mete Marta en la parte del famoso taxista, el taxista morenito que a lo mejor no es tan bien visto y entonces deja a una chica y se porta amable con ella y la chica piensa que la está hostigando, que la está acosando, de hecho. De hecho, habla del acoso por el tema del libro. Y entonces, en uno de los análisis de Marta decía que si hubiese sido el taxista un güero de ojo verde, guapetón, así medio mamado y demás, la chica no se hubiera sentido acosada porque la imagen de ese güero, que a lo mejor puede ser atractivo para muchas mujeres, cuando se nos acerca, entonces no lo percibimos como acoso ni como hostigamiento, lo percibimos como un elemento amable. Sin embargo, para otros, imaginemos también a los hombres en situaciones de acoso, en donde hay chicas que constantemente los están tratando de contactar, de tocar. También para ellos tiene que ver con la parte de la percepción, a qué tipo de mujeres les pueden permitir ese acercamiento y a qué tipo de mujeres no, y eso tiene que ver con una cuestión de percepción. A mí me pueden gustar los hombres morenos y cuando a un morenito se me acerca no me siento agredida o hostigada, pero a lo mejor si no me gustan las personas de tez blanca y hay alguien que llega y me trata como de tener un vínculo, un acercamiento, yo puedo decir que me siento acosada porque a mí ese tipo de personas no me llaman la atención. Entonces, quiero que se den cuenta que tiene que ver con nuestra percepción. Lo que no quiero que dejen pasar es la parte como tal del hostigamiento. La parte del hostigamiento, a pesar de que no está tipificada en nuestro sistema jurídico penal, el hostigamiento sexual se considera como una conducta sutil, algo que es más implícito, está más oculto, está más por debajo del agua. Son estas insinuaciones y son estas frases innecesarias que la persona le da a otra y que lo hace sentir incómodo. El hostigamiento te hace sentir incómodo porque además trata de ocultar estas buenas intenciones de halagar a la otra persona sin que la otra persona lo quiera, lo desee e incluso lo permita. El hostigamiento es tan implícito y tan sutil y tan suave y tan oculto que hay ocasiones en que las personas piensan que están mal, que están sintiendo cosas raras, pero que no tienen ningún fundamento, porque se oculta entre esos halagos innecesarios. Por ejemplo, si yo los hostigara, mis conductas serían tocarlos de repente de manera innecesaria y de manera como muy son esas miradas lascivas que probablemente las mujeres lo identifiquen más porque están más expuestas. No significa que los hombres no estén también expensos a hostigamiento, pero puede que en algún momento las chicas lo puedan como les caiga como el chip porque puede que ya hayan tenido ese tipo de situaciones. El hostigamiento es este acercamiento de la otra persona que te hace sentir incómoda, que dices, híjole, es que no me dijo nada, pero no me gusta cómo me saluda, no me gusta cómo se acerca, cuando me toca siento raro. Igual los hombres, ¿eh? O sea, también hay mujeres que son hostigadoras y que a lo mejor les están mandando mensajes o estás a lo mejor en un lugar, estás tomando clases, están en la escuela, en las escaleras, y a lo mejor volteas y te dicen, güey, es que te está viendo esa chava, ¿no? Y a lo mejor te está viendo los pantalones o se acercó y como que te quiso tocar o te nalgueó. Ese tipo de cosas, chicos, es hostigamiento. ¿Y por qué a veces parece algo de, ay, no, estás loca o estás loco? Porque lo normalizamos, porque como esas buenas intenciones del otro por agradar o por halagar, no, en nuestra cabeza decimos, ¿cómo lo vamos a tomar a mal si parece un cumplido? No, todas aquellas cosas que nosotros no permitamos y que nos hagan sentir incómodos, que tengan que ver con el vínculo con otra persona, sea hombre o mujer, y yo sea hombre o mujer, no importa, tiene que ver con el hostigamiento y tienen que ponerle un límite. Yo sé que es muy complejo y muy difícil porque cuando nosotros nos sentimos en esa circunstancia,
no sabemos cómo actuar, nos podemos bloquear y podemos como que a lo mejor en ese momento no saber cómo reaccionar. Pero si ustedes están viviendo una situación de hostigamiento o lo han vivido, pongan límites ahora que ya saben cómo se da, ahora que ya saben cómo se siente, ahora que ya saben cómo se percibe. No piensen que están mal, no piensen que ustedes son los que están alucinando y que la otra persona es súper buena ondísima y que si les está diciendo que qué bonito se ve ese pantalón, no pasa nada. Sí pasa, y si ustedes no se sienten cómodos con eso, hablen, pongan límites, hagan algo para modificar esa cuestión del hostigamiento que de repente se combina con acoso, pero que hay diferenciaciones entre que uno es explícito y el otro es implícito. Y lo implícito, lo oculto, lo sutil es mucho más difícil de identificar y además es mucho más difícil de hablar porque es yo sentí el discurso de la persona víctima de este delito es que yo sentí raro, es que yo sentí feo, es que yo no me gustó cómo me sentí. Y entonces las otras personas le pueden decir, ay, entonces no, o sea, de seguro pues no, lo malinterpretaste. Por favor, chicas, no repriman a sus compañeros cuando les dicen que se sintieron raros con alguna acción de una mujer. Y por favor, hombres, tampoco minimicen el impacto de las chicas cuando les mencionan, es que no me gusta que se me acerque ese tipo o no me gusta cómo se me acerca esa chica incluso, y que saben que la violencia es multidireccional y que no solamente viene de hombre hacia hombre, de mujer hacia mujer, no solamente viene de hombre hacia mujer, sino también viene de mujer hacia mujer, de hombre hacia hombre y de mujer hacia hombre. Recuerden que no solamente tenemos una fórmula, sino tenemos otras variaciones. Entonces, quiero que se vayan con esa parte del hostigamiento porque son las 4 fases o los 4 delitos sexuales que son los más significativos. Por ahí tenemos una cuestión de acoso, también quiero que la busquen, perdón, de incesto, que si bien en general es el hecho de tener relaciones sexuales con personas de tu mismo vínculo sanguíneo, ¿ok? Hermanos, padres, etcétera, y que en México está obviamente penado. Hay otras culturas, por ejemplo la India y otras culturas que lo permiten y que de hecho es una iniciación sexual, pero no quiero que nos metamos mucho en eso porque sí son como cosas ya un poquito más que van a darle como más explicaciones. Entonces búscanlo, si está en el sistema jurídico, y el estupro, que también tiene que ver como con esta parte de la cuestión de edad. Entonces, pero los 4 principales es violación, abuso, acoso y hostigamiento, ¿ok? Les dejo una actividad en donde ustedes van a realizar la parte de su definición de acoso y de hostigamiento según nuestro libro de Marta Lamas. Les pido que sean 2 líneas máximo, no más, máximo 4, que corresponde a un párrafo en su cuaderno. Imaginen por favor que son peritos en CRIMI y que lo que quieren hacer es determinar cuál sería su definición para identificar qué es acoso y qué es hostigamiento. Por eso es que lo dejé a esa manera, a sus propias palabras, para que ustedes deconstruyan y construyan el nuevo concepto, y con base a lo que ya vieron, a lo que ya leyeron, a lo que ya estudiaron, a lo que van a leer, ustedes puedan identificar cuál es la diferencia entre esos dos. Y incluso si alguno de ustedes ha pasado por una situación de eso, lo pueda a lo mejor plasmar y que eso les permita y les ayude